bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver lo que es la diferencia entre interés simple e interés compuesto para entender ahora sí bien de qué se trata cada uno. Bueno, ya tenemos una idea, pero ahorita como que ya la queremos aterrizar. Entonces, en cualquiera de los dos intereses, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. A partir de una cantidad inicial, en este caso, bueno, voy a manejar los mismos periodos de tiempo y misma cantidad inicial para que vean la diferencia. A partir de una cantidad inicial, nosotros vamos a ir incrementando en cada periodo de tiempo que va transcurriendo. Entonces, el porcentaje que nos indica cómo es que va a ir creciendo ese resultado, ya habíamos visto que se llama tasa de interés. La tasa de interés, en este caso vamos a ponerle 10%. La tasa de interés es la que nos indica cuál es el valor que vamos a utilizar para ir incrementando la cantidad. Por ejemplo, si incrementarla a 200, incrementarla a 300, incrementarla a 400, etc. Entonces nosotros tenemos dos tipos de intereses: interés simple e interés compuesto. En el interés simple, el valor que estamos incrementando siempre se mantiene. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a incrementar de 200 en 200, todos los valores que vamos a obtener en cada periodo de tiempo se van a incrementar de la misma forma. 1000 más 200, 1200. Y nuevamente le incrementamos el mismo valor. 1200 más 200 nos da 1400. Luego volvemos a incrementar en el mismo valor. 200. Sería 1600. Entonces, si se dan cuenta, siempre en cada periodo de tiempo, así sea el mes 3, mes 4, mes 10, mes 50, 1000, mes 2000, siempre el incremento va de la misma forma. Siempre se mantiene el mismo valor del incremento. Eso ocurre con el interés simple. En el interés compuesto no. Los incrementos van variando. 200, por ejemplo, de 1000 a 200 sería 1200. Para el siguiente periodo ya no utilizamos la misma cantidad, utilizamos otra. Por ejemplo, 300. 1200 más 300 nos da 1500. Y para el siguiente periodo volvemos a incrementar en otra cantidad diferente. 400. 1500 más 400 nos da 1900. Entonces, en el interés compuesto, ese incremento va variando, ya no es el mismo a diferencia de aquí. Aquí el incremento es igual, aquí el incremento es diferente. Aquí se mantiene siempre el mismo valor, aquí va variando. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cuánto es lo que tenemos que incrementar? Por ejemplo aquí, ¿cómo sé que voy a incrementar de 200 en 200, de 100 en 100, de 50 en 50? O por ejemplo aquí, ¿cómo sé que el primer incremento es 200, luego 300, luego 400, así sucesivamente? Eso nos indica la tasa de interés. Entonces, recordemos que una tasa nos describe cómo va variando un fenómeno. En este caso, tasa de interés, en realidad lo que nos describe es cómo van a ir variando esos crecimientos. En este caso va variando de 200 en 200, y en este caso va variando de 200, luego 300, luego 400. Entonces, con la tasa de interés, nosotros podemos determinar cuánto es la cantidad que va incrementándose, tanto en el interés simple como en el interés compuesto. En el interés simple, observamos que el incremento es igual para todos los casos, para todos los periodos. Entonces, para encontrar el valor que se va a ir incrementando, lo que hacemos es calcular el porcentaje de la cantidad inicial. Entonces, para eso vamos a utilizar una regla de 3. Bueno, para este caso vamos a calcular el 10% de 1000. El 1000 nos representa nuestra cantidad completa y este porcentaje, pues una pequeña porción. Por esa razón la cantidad inicial siempre la asociamos con el 100%, ya que es una forma de indicar que este valor es completo y
que nosotros necesitamos es una pequeña porción. El 10% va aquí abajo. Entonces vamos multiplicando. Para resolver la regla de 3, para calcular porcentajes, utilizamos una regla de 3 directa. Multiplicamos de forma cruzada el número de abajo por el de arriba del otro lado. 10 por 1000, 10.000. Y el resultado lo dividimos entre el otro valor de arriba. 10.000 entre 100, eso nos da 100. Y observen, aquí la flechita, siempre la tasa de interés nos va a determinar cuánto es lo que tenemos que incrementar. En este caso, observen como la flechita nos está diciendo que el 100 está asociado al 10%. Eso quiere decir que el 100 es una pequeña porción de la cantidad inicial. Entonces, el 10% de 1000 es 100. Eso es lo que nos quiere decir ese valor. Entonces, ya sabemos la tasa de interés, siempre nos va a decir cuánto es lo que vamos a ir incrementando. En este caso, ya sabemos que el incremento va a ir de 100. Entonces, aquí sería 100. Y como habíamos comentado, en el interés simple, el incremento siempre va a ser igual, siempre. 100, y otro 100, y otro 100. Ahí está. Y entonces ya tenemos todos los incrementos que vamos a ir haciendo. Bueno, voy a borrar todo. Ahí está. Entonces 100, le incrementamos 100, sería 1100. Luego le volvemos a incrementar 100, sería 1200. Le volvemos a incrementar 100, 1300. Entonces, en el interés simple, el incremento, cada cuánto vamos a ir incrementando el valor, siempre se va a conservar. ¿Y cómo determinamos ese valor? Obteniendo el porcentaje de la cantidad inicial. En este caso sería el 10% de nuestra cantidad inicial, que es 1000. Ahora, ¿qué ocurre con el interés compuesto? Aquí observen, nada más necesitamos determinar el porcentaje de una cantidad y con eso vamos respetando siempre el mismo incremento. En el interés compuesto no ocurre así. En el interés compuesto debemos para saber cuánto vamos a incrementar, debemos de saber la cantidad a partir del número que nosotros vayamos obteniendo. Observen. Voy a borrar todo esto. Entonces observen todo esto para que vean las diferencias. Es la misma tasa de interés, mismo valor inicial, mismos periodos. Exactamente lo mismo. No he cambiado nada. Lo único pues es el método. Entonces empezamos. Quiero saber cuánto voy a ir incrementando esta cantidad. Para eso ocupo la tasa de interés. Entonces tenemos lo siguiente. Primero vamos a trabajar con el número que tenemos. 1000. Como es nuestra cantidad completa, le vamos a asignar el 5%. Entonces, para saber el incremento, debemos calcular el porcentaje de la cantidad con la que estamos trabajando. En este caso, el 10% de 1000. Para eso utilizamos esta regla de 3. Entonces tiene sentido. Si el 1000 nos representa la cantidad completa, pues una pequeña fracción nos va a representar una cantidad menor. Y hacemos exactamente lo mismo. Multiplicamos de forma cruzada el número de abajo por el de arriba del otro lado. 10 por 1000, 10.000. El resultado lo utilizamos para dividirlo entre el otro valor de arriba. 10.000 entre 100, eso nos da 100. Y entonces aquí la flechita nos está diciendo 100 está asociado con el 10%, entonces este es el valor que vamos a incrementar. 1000 más 100, eso es igual a 1100. Aparentemente no hay ningún cambio, pero ahora observen, para saber el siguiente incremento ya no vamos a trabajar con este valor, tenemos que calcularlo a partir de este valor. Entonces nuevamente, mientras que aquí el porcentaje lo calculamos para la cantidad inicial,
Aquí el porcentaje lo tenemos que calcular para cada uno de los valores que nosotros vayamos obteniendo. Es decir, el porcentaje, del porcentaje, del porcentaje, así sucesivamente. Entonces, tenemos lo siguiente. Ahora queremos calcular cuál es el valor que vamos a incrementar para obtener el siguiente. Es como si no existiera el valor de arriba y ahora nuestro valor inicial sería el nuevo que nosotros obtuvimos. Entonces 1100, como ahora es nuestro nuevo valor inicial, está asociado con el 100%. Y la tasa de interés esa no cambia, sigue siendo la misma, 10%. En otras palabras, lo que vamos a hacer es encontrar el 10% de la nueva cantidad que tenemos para saber en cuánto vamos a incrementar. Y esto nos da lo siguiente: 10 por 1100, eso nos da 10.000, 11.000 creo. Sí, 11.000. 10 lo multiplicamos de forma cruzada, el número de abajo por el de arriba. 10 por 1100 nos da 11.000. El resultado lo dividimos entre el otro número de arriba. 10 por 1100 nos da 11.000. Luego 11. Mejor se los anoto, no se me vayan a perder. Sería así: 10 por 1100, eso nos da 11.000. Y este resultado lo utilizamos para dividirlo entre el otro valor de arriba. 11.000 entre 100, eso es igual a 110. Y entonces, el resultado de la división es el valor que nos hace falta aquí. Quiere decir que el 10% de 1100 es 110. Por esa razón, este número está asociado a ese porcentaje. Y entonces, como este número es el que está asociado con la tasa de interés, quiere decir que este es lo que vamos a aumentarle. 110. Y entonces, ahora sería 1100 a 110 sería 1210. Déjenme observo, a ver. 0 y 0, 0, 1 y 0, 1, 1 y 1, 2 y el 1. Ese es el valor correcto. Ahora nuevamente tenemos que encontrar el incremento. ¿Cuánto lo vamos a volver a incrementar para el siguiente periodo? Pero ahora vamos a trabajar con este nuevo número que acabamos de obtener. Y lo hacemos de la misma forma, como si no existieran los valores de arriba, como si únicamente existiera ese. Entonces, el nuevo valor es el valor completo. 1210 está asociado con 100%. Ahora, pues lo que nosotros necesitamos encontrar es el porcentaje correspondiente a este número. En otras palabras, 10%. Si se dan cuenta, en cualquiera de los dos tipos de intereses, la tasa de interés siempre nos dice cómo es que va a ir creciendo o cuál es el número que va a ir aumentando cada uno. Y nuevamente, multiplicamos de forma cruzada. Aquí, en otras palabras, vamos a calcular el 10% del mismo número. 10 por 1210, eso es igual a 12.100. El resultado lo utilizamos para dividirlo entre el otro valor de arriba. 12.100 entre 100, eso es igual a 121. Y el valor que tenemos ahí es el que nos hace falta aquí, 121. El que tiene asociado el 10%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 121 es el 10% de 1210. Y entonces, ese valor, como es el que está asociado a la tasa de interés, quiere decir que es el que vamos a aumentar. 121, y es el que vamos a sumar. Sería 1331. 0 y 1, 2, no. 2 y 2, no. 1 y 2 son 3. 1 y 2 y 1 son 3 y 1. 0 con 1, 1, 1 con 2, 3, 2 con 1, 3 y 1. Y ese sería el resultado.
Entonces, como pueden observar, tenemos valores completamente diferentes, 1300 y 1331. Aquí lo que estamos haciendo es, en el interés simple, con este método, calculamos cuánto lo vamos a ir incrementando a partir de la cantidad inicial. Y ese es el valor que vamos a utilizar con cada incremento, va a ser el mismo. En el interés compuesto, lo que hacemos es calcular el incremento que hay en cada número. Mientras que aquí lo calculamos con el valor inicial y todos lo incrementamos de la misma forma, aquí no. Aquí el incremento lo calculamos dependiendo del número que tengamos y de la tasa de interés. Entonces aquí nada más calculamos un valor de aumento y ya ese lo consideramos para todos los incrementos. Pero, pero aquí no. Aquí dependiendo del número vamos a obtener un nuevo valor de incremento. Si se dan cuenta, en todos los casos lo calculé igual. El valor lo igualé con el 100% y después utilicé la tasa de interés. Nada más que dependiendo del tipo de interés, pues lo ocupo de una u otra forma. Entonces, en el interés simple, calculo cuánto voy a incrementarlo a partir de la cantidad base y a partir de ahí se va repitiendo. Y aquí no. Aquí para cada cantidad tengo que calcular cuánto se incrementaría. Y bueno, esa es la diferencia con respecto a la forma de calcular. Ahora, creo que ya lo había mencionado, no me acuerdo, de todos modos se lo menciono. En videotutoriales anteriores escucharon varias veces que les decía cuidado con los bancos porque luego ponen muchas trampas. Y a lo mejor hasta parecía que estaba peleando o discutiendo o no sé qué. Aquí lo que me refiero, aquí no tiene sentido que yo les diga, pues interés simple se calcula así, interés compuesto se calcula así. Esa es la fórmula, viene en la tabla como así, listo. No, si se han dado cuenta, yo lo que trato de hacer, por eso luego los videos me quedan un poquito largos, es explicar qué es lo que estamos haciendo, para saber lo que hacemos, entender qué significa, no simplemente hacer operaciones. O sea, muchos también se quejan de las matemáticas porque saben que son operaciones sin sentido. Entonces, a mí no me gusta eso, yo trato de explicarles, por eso pongo ejemplos, me detallo, me quedo quieto, cosas así. Entonces, por ejemplo, esto de interés simple e interés compuesto. Pues sí, ya me pusiste una fórmula para calcularlo, pero ¿para qué me sirve? O sea, ¿para qué me lo enseñas? Generalmente esto de interés simple e interés compuesto siempre está relacionado con situaciones económicas y bancarias. Entonces, por ejemplo, ¿por qué criticaba a los bancos? Supongamos que nosotros pedimos un préstamo y nos dicen, cada mes vas a pagar un interés del 10%. Perfecto, no hay problema. Pero eso nos dicen, su tasa de interés va a ser del 10%. O sea que con esto vamos a determinar cuánto va a ir incrementando. Entonces, aquí viene porque luego les decía, si se dieron cuenta en los problemas que estuvimos viendo, no dejaba así el problema tal cual, ni el interés tanto, no, sino que siempre les decía qué tipo de interés es, siempre. Si era un problema de interés, siempre de interés simple, les decía, tal problema, bla bla bla, con una tasa de interés simple mensual de tanto por ciento. La pregunta es, ¿por qué hacía eso? Supongamos que les pongo un problema de interés y nada más les doy tasa de interés, ya. ¿Qué método van a saber cómo aplicar? Si no les digo qué tipo de interés es, no van a saber cuál aplicar. Entonces, por esas razones que los problemas yo les decía el tipo de interés. Parecía muy obvio de que pues es problema de interés compuesto. El tema es interés compuesto, entonces son problemas de interés compuesto. Pero entonces no se los ponía precisamente por eso. Si les pongo un problema y no dicen interés, ¿cómo van a saber qué método utilizar? Entonces, por eso siempre deben incluir el interés simple y el interés compuesto. Siempre deben saber qué tipo de interés es. ¿Por qué les digo esto? Porque si se dan cuenta, en los comerciales, de la televisión, cuando van a comprar algo, cuando piden préstamo, lo que sea, siempre les hablan de interés, pero no les dicen qué tipo de interés es, qué tipo de interés se trata. Entonces, muchas veces, nada más nos dicen, tienes tanto interés, vas a pagar tanto interés. Y nosotros, sí, está bien.
Cuando nosotros realizamos el cálculo, pensamos que vamos a ocupar el interés simple y nos sale esta cantidad. Pero resulta, ya que pagamos esos 1.300, resulta que no, que según ellos debemos de pagar más, 1.331. Entonces nosotros decimos, ¿pero por qué debo tanto? O sea, según mis cálculos son 1.300. Dice, no, es que esto es lo que realmente debe de pagar. ¿Pero por qué se debe eso? Porque los bancos, precisamente por eso, nunca dicen el tipo de interés que van a aplicar, para que así nos vayamos con la finta de que nos van a aplicar el interés simple y ellos en realidad están aplicando el interés compuesto. Entonces, por esa razón es que les estoy explicando qué es el interés simple, el interés compuesto, para que no les vaya a pasar esta situación en el banco. Sean muy cuidadosos el tipo de interés que se les va a aplicar. No vaya a ser que les apliquen el compuesto y ustedes vayan con la idea de que es el interés simple. Además, observen, si se aplica el interés compuesto, el banco va a recibir más dinero. Entonces le conviene más aplicar pero sin decirnos, para que nosotros nos vayamos con esta fin. Por eso muchas veces ven que las personas dicen, es que yo ya terminé de pagarle al banco y me siguen llamando, porque nosotros aplicamos este interés, pero ellos no nos dijeron ni están aplicando este. Entonces ahí tengan mucho cuidado. Cuando hagan cualquier cosa relacionada al dinero, o sea, comprar algún artículo, algún pedir un préstamo, cosas así, siempre pregunten el tipo de interés para ver si les conviene. Si no les dicen, eso de hecho eso está mal. Si no les dicen, es porque van a aplicar sin que ustedes se enteren. Entonces por esa razón es que les expliqué bien este interés, por eso es este repaso, todo eso, que esto ya lo hemos visto en otros videos, pero ahorita ya que conocemos bien cómo calcular interés simple e interés compuesto, pues ya es más fácil interpretarlo. Ahora vamos a ver lo que son las gráficas. ¿Qué ocurre? Cuando puse las gráficas de interés compuesto, muchos no me creyeron. Entonces por eso las voy a poner las dos en una sola. Entonces veamos. En la parte de abajo que vayan los meses. 1, 2, 3, 4 meses. Y en la parte de arriba que vaya aquí el dinero con las monedas. Dinero. Entonces dejen ver cuánto voy a poner en cada división. Voy a ir de 200 a 200. 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600. Le habrán puesto un interés más grande. Bueno, ya ni modo. Entonces vamos a empezar a ubicar primero esta gráfica. Voy a utilizar el rojo para identificar. Entonces empezamos. El 0 está asociado con el 1000, entonces iría aquí. El 1 está asociado con el 1100, entonces iría más o menos por acá. Y aquí más o menos iría el 1100. Luego vamos con el 2, iría asociado con el 1200. Aquí está el 1200. Creo que sí, este es el 1200. Entonces iría por acá. Y luego vamos con el mes 3, que va asociado con el 1300. El 1300 más o menos. Ahí está. Los unimos con una línea, sus puntos, y observen, nos genera inmediatamente una recta. Ahí está. Que bueno, aquí era un poquito más abajo, pero... Ahora vamos a ver qué pasa con la otra gráfica.
voy a utilizar el color azul. Entonces, aquí el 0 con el 1000, aquí va 0, y tiene asociado el 1000, ahí no hay problema, ya lo tenemos clasificado. El 1 con el 1100, observamos que está aquí, 1 con 1100, ahí está. Vamos con el mes 2, 1210. Entonces ya sería por ahí más o menos. Mejor convertir. Más o menos por aquí iría este valor. Aquí le voy a poner verde para que sepan que es el interés compuesto. Y vamos con el 3. Y el número sería más o menos un poquito más arriba, por acá. Sería por acá. Entonces observen cómo aquí el punto quedó pegadito al de abajo, pero aquí ya quedó un poquito más arriba. Entonces, en la gráfica observamos cómo al principio los dos intereses parece que van iguales, pero después uno empieza a separarse del otro. Y entonces aquí ya se puede observar que efectivamente se trata de una curva. Observen, esta es nuestra línea. Esta es la línea de color rojo, pues es nuestra línea recta que habíamos trazado. Pero la línea de color verde ya se empieza a separar, ya que empieza cada vez a curvearse más. Entonces va a llegar un momento en el que va a ser esto la gráfica del interés compuesto, y el interés simple va a seguir siendo una línea recta. Por esa razón fue que les dije, hubiera puesto otro interés para que todavía fuera más visible. Entonces aquí observamos que efectivamente también son gráficas diferentes. Si también fuera una línea, pues hubiera, como ambos empezaron igual, si fuera una línea interés compuesto, pues se hubiera mantenido igual. Pero observamos que poco a poco se fue separando. Entonces, esta es otra diferencia, y aquí podemos ver lo que les comentaba de los bancos. Que el interés compuesto, si siguen aplicándolo, cada vez los valores van a ir creciendo más rápido. Y entonces, en 5 meses, por decir algo, a lo mejor vamos a pagar una cantidad mucho más grande que si fuera interés simple. Entonces, esas son las diferencias entre los dos tipos de intereses. La primera de ellas, la primera de ellas es que el incremento siempre se mantiene igual. El de interés simple, el de interés compuesto no, va variando. La segunda de ellas es que en la gráfica del interés simple tenemos una línea recta, el de interés compuesto tenemos una exponencial porque poco a poco va creciendo. En el interés simple, para saber cuánto vamos incrementando, lo que hacemos es calcular de la tasa de interés el porcentaje de la cantidad inicial, y ese valor se mantiene siempre, el mismo incremento. Pero en el interés compuesto no, tenemos que calcular el porcentaje de cada valor para saber cuánto lo tenemos que incrementar. Por esa razón es que se produce esta variación, porque mientras que aquí nosotros de la cantidad fija le calculamos el porcentaje, aquí va a aumentar porque ya tenemos un valor diferente, y aquí nuevamente vuelve a cambiar porque ya tenemos otro valor, y aquí vuelve a cambiar el incremento porque ya es otro valor diferente a los anteriores. Por esa razón es que los incrementos van cambiando, porque aquí pues siempre usamos como base este valor, pero en este
Como cada vez va cambiando el valor, seguimos aplicando el mismo porcentaje, obviamente el resultado que obtenemos va a ser diferente. Entonces, por eso los incrementos aquí van cambiando. Entonces, estas son las diferencias entre intereses simples e intereses compuestos. Les digo, aquí ya lo vimos por separado, por aquí los quise juntar para que vieran las diferencias en una misma gráfica de los mismos datos, nada más con aplicar un procedimiento diferente, ya tenemos resultados diferentes. Entonces, aquí no les voy a dejar ejercicios porque nada más es algo teórico para que lo vean, analicen, lo comprueben. Y bueno, con esto ya terminamos todo referente a estadística. Nada más me falta un video, pero es algo teórico. Entonces, como ven, vimos muchísimos tipos de datos, desde los más sencillos, los que obtuvimos en encuestas, en entrevistas, luego los empezamos a organizar como datos proporcionales, datos ya sea directos o inversos, datos de la población, en este caso ahora de intereses. El elemento principal de la estadística para estudiarlo es la tabla y posteriormente la gráfica. Ya cuando nos empezamos a meter más de lleno a estadística, observen, fuimos cambiando de cálculos muy simples a tablas. Esta es una pequeña introducción. Observen cómo seguimos determinando a partir de valores presentes, valores futuros. Entonces, por ejemplo, supongamos que apenas realicé el préstamo o apenas me realizaron el préstamo del banco, quiero saber cómo voy a pagar en meses futuros. Con esto lo podemos calcular. Entonces, les digo, algo pequeño, es una pequeña introducción. Ya después, ya se estudia más a fondo, se estudian muchísimas cosas más. Aquí nada más es una pequeña embarradita, pero todo esto se estudia más a fondo, más a detalle. Cómo calcular promedios, medias, modas, promedio y media es lo mismo, medianas, media móvil, frecuencias absolutas, frecuencias acumuladas, histogramas, todo eso a partir de las tablas. Nosotros lo vimos de forma separada. También dependiendo de la forma que tengan las gráficas, vamos a hacer unos cálculos, unas clasificaciones. Observamos que distintos tipos de datos pueden tener formas muy parecidas. Entonces, lo que aquí nosotros estamos obteniendo una gráfica. Como ustedes se habrán dado cuenta, para el interés simple utilizamos una fórmula. Por ejemplo, ¿qué era? La cantidad final es igual a la cantidad inicial más el periodo por el incremento. Y les dije, les había comentado, que a este crecimiento se le llama crecimiento aritmético. Los datos que se obtienen con esta fórmula se les llama crecimiento aritmético. Ahora, para el interés compuesto, la fórmula que vimos es la siguiente. Cantidad final es igual a cantidad 0 por 1 más el interés decimal por t. Lo pongo chiquito porque pues eso ya lo habíamos visto anteriormente. Les había comentado que aquellos datos que se obtienen a partir de esta fórmula se les llama crecimiento geométrico. Ahora, aquí viene lo interesante. Como les había comentado, en estadística se estudia mucho los datos y la forma que tiene la gráfica. A partir de la gráfica podemos obtener su comportamiento, valores futuros y entonces podemos saber qué va a pasar después. Considerando que tenemos este comportamiento, vamos a saber valores futuros. Ahora, aquí viene lo interesante. En estadística, estas fórmulas ya se las di. Les dije, pues con esta fórmula calculan esto, con esta fórmula calculan esto y ya. Ya cuando nos metemos de lleno a estadística, lo que nosotros hacemos es, a partir de la gráfica, obtenemos la fórmula que lo caracteriza. En otras palabras, al revés. Nos dan una gráfica de un conjunto de datos y para saber el comportamiento de esos datos, determinamos una fórmula que nos describa a esa gráfica. Aquí yo les di la fórmula, o calculamos, obtuvimos la gráfica, pero en la estadística ya cuando nos metemos más de lleno, es al revés. Hacemos la gráfica, a partir de la figura que formemos, obtenemos esta fórmula, para así saber qué pasaría con valores futuros. Entonces ya se estudia más de lleno, les digo, aquí es una pequeña introducción, para que se den una idea general de qué consiste la estadística. Ya si les gusta, pues ya se pueden meter de lleno a estudiar algo relacionado, pero ahorita pues nada más es algo superficial. Entonces, pero ya
Después ya se estudian las distribuciones, qué pasa cuando los datos se comportan de una forma, de otra forma, cómo realizar las gráficas, cómo obtener las medidas de tendencia central, de dispersión, todo eso. Ya se estudia más a fondo. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.